Todos los emigrantes y peregrinos bien sabemos que todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Y lo cierto es que, caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Y en Caminos con Historia te lo vamos a contar. Ahora mismo tú estás en Portugal. Es verdad, en Oporto. Aquí en España tendríamos que tener el mismo horario que vosotros. Es una buena excusa para cuando uno llega tarde a una reunión. Me confundí. Correcto. Yo estaba en Portugal y ahora pasamos la frontera, la hora cambió. Qué lástima, qué lástima. Apreciados amigos, nos encontramos en una nueva entrega de Caminos con Historia y siempre traemos personas relevantes y vinculadas con el Camino de Santiago y también con otras rutas de peregrinación. Y la persona que hoy tenemos aquí para mí es una persona que tenía muchas ganas de entrevistar, es concretamente Artur Filipe dos Santos. Es profesor universitario, investigador, un apasionado amante del camino, también en su tiempo libre gaiteiro, esto lo comparte con José de la Riera, y tiene un currículum muy extenso que no voy a leer aquí porque entonces estaríamos mucho tiempo, pero bueno, es doctor en comunicación por la Universidad de Vigo, actualmente es profesor asociado del Instituto Politécnico de Gestión y Tecnología y, entre otras cosas, es miembro de la Comisión Nacional del ICOMOS, además de experto en protocolo, negocio, etc. Ha escrito varios libros y creo que es una persona que para hablar de las peregrinaciones jacobeas ahora en el siglo XXI es necesario referirse a él. ¿Qué tal todo, Artur? Un abrazo fraterno a tú, Miguel, en particular, y a todos que escuchan tu podcast. Un abrazo fraterno desde Oporto, Portugal. Oporto, una de las ciudades más importantes del Camino Portugués de Santiago. El Camino de Santiago es una autopista cultural que nos conecta a todos que vivimos en esta bella Europa, una Europa construida bajo una matriz judía y cristiana y que nos interliga, que nos conecta, no solamente en un punto de vista de esa matriz religiosa, cristiana, pero también una matriz cultural donde la música, como hablabas, yo soy gaiteiro, la música nos conecta también, la gastronomía y sobre todo la amistad que conecta a todos aquellos que aman el camino y que son peregrinos de alma y corazón. Como bien dices, es una autopista del conocimiento y de la cultura, el Camino de Santiago. Siempre se habla, cuando se habla de historia, ¿no? Como la historia medieval, la gente habla de ella como que es una época oscura y sombría, y esto es un poco erróneo, porque en primer lugar había mucha comunicación, la gente caminaba, la gente se trasladaba, llevaba sus culturas, sus tradiciones, y había un arte sacro excelente, la música y muchos conocimientos. O sea, que en la Edad Media, para mí como doctor en historia, no es una época triste ni oscura. No sé qué opinas tú. Para mí, en la Edad Media ha sido una época de gran transformación y de una iluminación cultural y de conocimiento. El Renacimiento nace en la Edad Media. El Renacimiento no es una época, es una dinámica cultural. Las universidades se creen en la Edad Media. La primera arquitectura unificada, el románico, nace en la Edad Media. El gótico, todo este tipo de manifestaciones culturales y de conocimiento
tienen parte en la Edad Media. Tenemos que decir que esta expresión ella ha sido creada muy tarde, en el siglo XIX, en el periodo del romantismo cultural y literario que Europa vivía en el siglo XIX, que se criticaba muchísimo bajo el iluminismo, se criticaba muchísimo la superstición que se vivía en la Edad Media y se olvidaba muchas veces toda la evolución que la Edad Media se han creado. Es verdad que hemos terminado un periodo áureo de la cultura humana que ha sido la cultura greco-romana, el final del Imperio Romano, a las manos de los bárbaros, sin duda ninguna que mergulhó a Europa en un obscurantismo, pero después con el crecimiento de la influencia de la Iglesia en los poderes y el nacimiento de las órdenes militares, buscando la seguridad en las carreteras, el regreso de las personas de los campos para las ciudades, marcando el final del feudalismo. Eso permitió que una vez más la sociedad cambiase, evolucionase y se crease, como hemos dicho, las universidades. Aquí en Portugal se llamaba estudios generales, los estudios generales. Y eso ha sido, una vez más diciendo, en la Edad Media. Así es. Y el Camino de Santiago, la tradición jacobea nace en la Edad Media, sobrevive durante siglos a pesar de muchas vicisitudes y llega al día de hoy. Y volviendo al presente y a ti, quisiera saber o mejor dicho, que nos cuentes a la audiencia cuál es el origen de tu vinculación personal con el Camino de Santiago. Eres una historia de amor que se perpetúa en el costumbre de que soy yo. Yo, cuando doy estas entrevistas, de la misma manera que creé el último libro, está hecha sobre el Camino de Santiago, el Camino portugués, es un relicario. Cuando hablo con usted, con tu audiencia, busco darme parte de mí a vosotros y deciros que siempre fui un andarillo, siempre busqué viajar. Yo viví en muchos países, Escocia, España, Portugal, por ahí. Siempre desde muy temprano me acostumbré a viajar y un día estaba en Madrid con 15 años de edad, con la mochila Interrail de tren. Sí. Fui a conocer Madrid y una vez en una tienda muy cerquita de la estación de Atocha busqué una revista, un magazine que tenía nada más, nada menos que una figura enigmática con un burdón y una calabaza y un óculos, unas gafas. Eras Elías Baliña San Pedro en esa revista. Elías, o cura do Cebreiro. Me encantó ver esa revista, pero no sabía nada de qué es el Camino de Santiago, qué es esto. Y un día, y después comencé a pensar, tengo que ir a Santiago de Compostela. 2 meses después me fui a Santiago y tuve la oportunidad de llegar a la Plaza del Obrador y conocer Zapatones. Zapatones, que aquel viejo de barba, sí. Toda la gente los conoce. Se ha morido, infelizmente, pero ha sido conocido como el peregrino más conocido del Obradoiro. Y estaba hablando con él, me hablaba, pues que aquí está el apóstol Santiago, que las reliquias, y hay un camino que ya hacía desde Francia. Pues bien, pero si quieres saber más, hoy es viernes, tienes que pasar por un lugar que se llama el Lar de las Meigas, que era una asociación, ¿vale?, que hacen quemada galega. Me fui. Conocí a un señor que se llamaba el Fechicero de Oz, que me ha contado todo. Estuve hablando con él desde las 11 de la noche,
hasta las 3 de la mañana. Y él me contó todo. Entonces dice, tengo que hacer el camino. Y con 16 años fui a hacer el camino primitivo, que quería hacer las cosas como se debería, como Dios manda. Hacer desde Oviedo, como ha dicho Afonso II el Casto, hasta Santiago. El año siguiente me fue a hacer el camino francés desde Le Puy-en-Velay, como Gundescalc, hasta Santiago. Y después fui a hacer el camino portugués desde Oporto. Es la primera vez que he hecho el camino portugués, ha sido desde Oporto hasta Braga, de Braga a Santiago. Y ha hecho el camino inglés, otra vez el camino portugués, desde Lisboa, Porto, Barcelos y Santiago, y después entré en la facultad. Y tuve que parar un poquito esta conexión con el camino. Y me formé como periodista, siempre con el amor al patrimonio cultural, a la gente, al patrimonio material y el camino. Cuando después de que entré, fui periodista durante 15 años. Aún soy periodista, pero cronista. Escribo todas las semanas para 2 revistas. Y después, claro, cuando busqué la investigación, estudiar, hacer máster y el doctorado en la Universidad de Vigo, pues regresé con fuerza al camino. Fui ayudando a asociaciones a marcar los caminos, a ver los itinerarios principales. Me fui después conociendo a Antón Pombo, a Manuel Garrido, a José Larriera, o Fernández, muchas personas que tuvieron historia en el camino, sobre todo aquellos que estudiaban el camino portugués. Fui creando amigos, incluso de Brasil, juntos fuimos explorando y fui llevando personas al camino, amigos míos y alumnos, profesor, me quería saber un poquito más sobre el camino, que ahora se habla mucho del camino portugués, ¿qué es esto? Y entonces fui, al mismo tiempo que fui escribiendo, investigando, fui promocionando el camino para que las personas puedan percibir el mágico, el telúrico que el camino, que la experiencia del camino los podrían proporcionar desde un sentido espiritual, desde una conexión con la naturaleza, desde una manera de se encontrar a sí mismo, al mismo tiempo que tuviera la oportunidad de las personas que pudieran hacerlo, conocer personas de otras culturas, de otros lugares. Que el camino de Santiago no era solo caminar, que era también, y digo muchas veces, que lo ha hecho siempre el camino de una cuestión religiosa, siempre con el objetivo religioso, siempre con el objetivo de honrar al apóstol Santiago y su ejemplo. No quiero saber si es el apóstol que está en Santiago, no. Como decía Miguel de Unamuno, no. Para mí, mismo que no sea la voluntad de irme y prestar un homenaje a alguien que por su ejemplo aún sigue vivo, eso es lo más importante de la transición jacobea. Así es. Yo creo, y esta es una opinión personal, pero hoy en día que se intenta hablar de, sí es cierto que el camino es para todos, uno lo puede hacer por deporte, uno lo puede hacer como un reto, lo que sea, pero siempre hay una parte de espiritualidad, ya sea a nivel religioso o a nivel de encontrarse uno mismo. Sin ese nivel superior, yo creo que no se puede entender el camino, porque para hacer deporte vale cualquier cosa. Claro, Antón Pombo ha escrito a 2 días, probablemente más, que el Papa Francisco ponía a veces algunas reticencias, si realmente, si estaban haciendo una peregrinación, si eran peregrinos o si era alguien que estaban caminando solamente. Y es verdad, pero también acredito que hay personas, como ha acontecido con mucha gente que yo conocí, que comenzaron como caminantes y terminaron como peregrinos.
Personas que comenzaron como peregrinos y terminaron como peregrinos. Tal vez no peregrinos de un punto de vista religioso, cristiano, pero peregrinos de su propia espiritualidad. Hay una frase que una asociación aquí en Portugal que se llama AEJ, Asociación de Espacios Jacobeos, que tiene una expresión que para mí es encantadora, que es: no pases por el camino, deja que el camino pase por ti. Yo pienso que desde el punto de vista de este marco espiritual y de experiencia interior que el camino nos marca, si tuviéramos esa oportunidad de abrir nuestro espíritu, nuestro corazón, probablemente alguien que entró como caminante, como peregrino, ellos se van a transformar. Ellos van a querer volver al camino, ahí sí, con la mochila, no con las maletas con rodillas, ruedas, ¿no? Pero sí como un peregrino de verdad. Y eso, para alguien que defiende el camino, porque ese es el objetivo, no vale solamente estudiarlo, hay que defenderlo. Hay que buscar marcar las flechas amarillas, hay que buscar con amigos y reflejar, como hace la FIX, por ejemplo. Eso es muy importante porque el camino, el conocimiento tiene que ser compartido. Esa es la única manera de defenderlo. ¿Por qué? Porque esto es una moda. De aquí a algún tiempo las personas se van a olvidar el camino, y son las personas que estudian el camino, son las personas que enseñaron sobre el camino, ellas son las mismas que van a continuar a defender, a promocionar y a mantener vivo el espíritu del camino. ¿Vale? Es muy importante esto. Por eso es que me gusta mucho transformar y cambiar las ideas que las personas tienen sobre el camino. Ay, que hay mucho turístico. No está nada, no está turístico. Está aquello que tú quieres que el camino sea. No te preocupes con los otros, porque el camino nunca te va a dejar solo, nunca te vaya a faltar comida, agua, personas que te ayuden, personas que te quieran oír. Si hay mucha gente, no te preocupes, paras un poco, dejas a la persona irse y después comienzas tú. Todo eso pueden ser muchas veces disculpas. Si quieres hacer un camino B, hazlo en invierno. Pero en invierno llueve. Si llueve es pues que llueve. Si hace sol es pues que hace sol. Si hay mucha gente, hay mucha gente. Si no hay, hay mucha gente que tiene miedo de encontrar a sí misma. Y el camino puede ayudar a eso. Es un cambio emocional que se puede promover desde que estés abierto para eso. Que quieras. Si no quieres, te queda en casa. Ciertamente. Y a ti ese amor y esa pasión por el camino, que ya nos contaste que desde muy joven lo has recorrido, te llevó a investigar y escribir sobre él, que como bien dices, es importante investigar y divulgar ese conocimiento para que la gente conozca mejor lo que es la esencia del camino. Y quisiera, como curiosidad para todos nuestros oyentes, saber cuál fue la primera investigación o texto que escribiste sobre el Camino de Santiago. La propia tradición jacobea. O sea, toda aquella que decía que la tradición hablaba de la predicación del apóstol Santiago. Y me conecté muchísimo con la tradición que habla de la aparición de la Virgen del Pilar en César Augusta, actual ciudad de Zaragoza, en el año 40 al apóstol Santiago. Porque yo pienso que una manifestación religiosa importante es también la arte. Y siempre tuve la oportunidad de ver pinturas, dibujos preciosos de esta historia, de esta tradición, de la aparición en carne de la Virgen en un pilar de jaspe en Zaragoza. Y me conecté muchísimo con esa historia. Y también
estudiaba muchísimo las dos iconografías que me gustan mucho de Santiago, que es el Santiago Apóstol y Santiago Peregrino. No tanto de Santiago Matamoros, pero sobre todo de estas dos. Y después, otra cosa que estudié desde luego ha sido las leyendas, sobre todo la leyenda de Santo Domingo de la Calzada y de su conexión con Barcelos. Que nosotros en Santo Domingo de la Calzada cantó la galina después de asada. Nosotros en Barcelos tenemos también esta historia, como tenemos en Toulouse, por ejemplo. Y esta conexión entre leyendas, a pesar de los kilómetros que van desde Barcelos, en Portugal, hasta Santo Domingo de la Calzada, hasta Toulouse, la leyenda del Pan de Pondiu, eso es fascinante. ¿Cómo es posible? ¿Por qué que la leyenda ha llegado aquí a Barcelos? Mercaderes, constructores de catedrales, mestres pedreiros, bardos, cantores, músicos, todo ello traído estas culturas, incluso la historia probablemente de la peregrina portuguesa más conocida, Reina Santa Isabel. Su historia de la leyenda de las rosas ha sido también una leyenda inspirada de la leyenda de su propia tía Isabel de Hungría, que también ha tenido la historia de las rosas en su regazo. ¿Vale? Todo esto es fascinante, perceber el camino que las leyendas y que las tradiciones también hacen conectados con el camino de Santiago. Así es. Y sé que uno de los temas de investigación que has investigado recientemente, y ya has dicho ahora algo de ello, es el de los personajes históricos de los caminos portugueses a Santiago de Compostela. No es cuestión aquí de que nos los cuentes todos, pero aparte de lo que nos has mencionado ahora, ¿qué personajes históricos relacionados con los caminos portugueses te gustaría destacar? Desde luego Santiago, porque Santiago le dice que pasó por el camino portugués y ha nombrado San Pedro de Rates el primer obispo de la península, obispo de Braga, y después nombró también Basileu como el primer obispo de Oporto, Portuscale. Pero después de Santiago hablamos también de San Pedro de Rates, también, que es también una persona fundamental, o propio peregrino de la leyenda del Galo de Barcelos, también. Otra persona que mucha gente se olvida también de las personas históricas del camino portugués ha sido San Telmo. San Telmo es el patrono de Tui, y ha morido haciendo el camino portugués. Hoy aún tenemos ahí muy cerquito de Tui, saliendo de Tui hasta para Porriño, tienes una puente que es la puente de las febres, porque San Telmo ha sido acometido por una febre y ha morido en el camino. Y hay un crucero que habla de esta historia. Es una persona trascendental. Otras, claro, que nos van ayudando a perceber cómo era el itinerario principal del camino portugués, o llamado camino central, que es, obviamente, por ejemplo, Confalonieri, Jean-Baptista Confalonieri, por ejemplo, Cosimo de Medici, también ha hecho el camino portugués, por ejemplo, Nicolau de Stevlovo, por ejemplo, Don Manuel I, el rey Don Manuel I, que ha hecho el camino de la costa, una de las variantes del camino central, llegando a Oporto, por ejemplo. Tiene muchos reyes que lo han hecho, por ejemplo, y claro, la más importante de todas, la reina Santa Isabel. La reina Isabel, que ha hecho de Aragón, que ha casado con el rey Don Dinis, un labrador, que después ha hecho probablemente dos veces a la peregrinación. Una de ellas está documentada. Y hay inclusivamente una pintura, un dibujo que habla de ella. Llegó a Santiago, a la catedral, y dio su corona
al obispo Berenguel de Landoira. Y el obispo se ha ofrecido a la reina un burdón en forma de tau, que aún está, se mantiene salvaguardado en el monasterio de Santa Clara Nova en Coimbra, en Santa Clara Nova, que es un monasterio que cerquita tiene solo albergue de peregrinos de Coimbra. Ella era una fraila Clarisa de Santa Clara de Asís. Es una figura trascendental del camino portugués. Pues claro, tienes pues otros, tienes un que se creó después un camino para acordar su peregrinación, que eres Diego de Torres Villarroel, un matemático de la Universidad de Salamanca, que estuvo exilado en Portugal y decidió hacer el camino de Salamanca hasta Santiago de Compostela. Pero hay mucha gente que lo ha hecho el camino, que hoy, claro, está muy bien documentado. Por ejemplo, el trabajo de José de la Riera a marcar el camino portugués con Alexandre Jato. Ellos dos han estudiado el itinerario que se llamó desde entonces el Camino Central, o el Camino Vía Lusitana, o Senda Litoral, y después tenemos también el Camino Interior, que viene de Viseu. Hay muchos caminos en Portugal. No sé, probablemente será una pregunta que no vas a hacer, por eso no quiero quedar más a frente, ¿vale? Pero después hay una cosa, incluso que no hablemos solo de peregrinos, es importante hablar de personas que estudiaron el camino. Hablamos de José de la Riera, pero hay mucha gente que han estudiado, el Conde de Aurora, por ejemplo, Vaquero Moreno, por ejemplo, mucha gente que estudió a lo largo de los siglos este camino. Pero también es otra persona muy trascendental para el camino que ha sido el propio arzobispo Diego Xelmírez, porque ello ha tenido problemas con la sede de Braga cuando él ha robado las reliquias de la diócesis de Braga. El episodio conocido como el Pío Latrocinio también marcó o camino portugués. Pues creo que la pregunta podemos hacerla ahora porque está en el contexto y bien me decía, seguramente me la preguntarás. Y esto seguro que para el público y los peregrinos españoles quizás a veces adolecemos de no saberlo suficientemente bien. ¿Cuántos caminos, cuántas rutas de Santiago tenemos en Portugal? Muy bien. Eso es una pregunta extraordinaria, trascendental, porque claro, como tenemos una dinámica muy fuerte en los días de hoy, todos los ayuntamientos quieren que un historiador compruebe que el camino pasa por su ciudad. Hay investigadores que dicen, hay muchos caminos. Pues, claro que en los años 80 ha habido investigaciones que intentaban aclarar qué caminos podrían ser reconocidos como caminos de Santiago. No, caminos que se pueden probar que se perpetuaron en la historia a lo largo de los siglos, que tuviesen siempre albergues, equipamientos de apoyo. Pues aquí en Portugal tenemos es verdad que hay muchos vieiros que probablemente han pasado peregrinos a lo largo de la historia, pero hay caminos que son un marco de esa peregrinación. Y tenemos que pensar aquí una cosa, Miguel, es muy importante, que todos los caminos desde Europa han sufrido con la reforma protestante. Cierto. El camino portugués ha sido el único camino que siempre tuvieron peregrinos, porque el protestantismo no ha llegado aquí en Portugal. El tampón castellano no se permitió que el protestantismo llegase a Portugal. Por eso siempre nunca se paró la peregrinación en los territorios portugueses a Santiago. Pero tenemos entonces aquí el camino histórico, el camino que quiera llamar la Vía Lusitana, que es el camino central desde Lisboa
hasta Oporto, y de Oporto salen 3 variantes. La original para Braga, y después vaya a Ponte de Lima. Tenemos de Porto hasta Barcelos, desde el siglo XIV, con la construcción de la Ponte de Barcelos sobre el río Cábado. Y porque había muchos salteadores en el camino original, muchos peregrinos fueron por Barcelos, que era un costumbre, porque había también peregrinos que pasaban el río con una barca. Y tienes, por ejemplo, una tierra que se llama la Barca do Lago, que aún nos recuerda que había peregrinos que pasaban con una barca, no era necesario haber una puente. Entonces, siempre había un costumbre de pasar cerca de Barcelos. Y tienes después un camino, y después Barcelos para Ponte de Lima. Ponte de Lima está para el camino portugués, como Puente de la Reina está para el camino francés. De la misma manera que en el Puente de la Reina, el camino aragonés y el camino navarro, que viene de San Jean-Pied-de-Port, de San José Valles, hasta Puente de la Reina, aquí, o de Braga y o de Barcelos, confluía a Ponte de Lima, una ciudad extraordinaria. Extraordinaria. Y después, de ahí para el norte. Tenemos después, claro, la otra variante, que es más reciente, pero estudiada. Don Manuel I Guapa ha percorrido este camino, mandó construir 2 iglesias, la iglesia de Azorara y la iglesia matriz de Vila do Conde, y esa variante se llama, también salida de Oporto, es o Camino da Costa, que vas por San Pedro de Rates, pasa por Matosinhos, San Pedro de Rates, originalmente, pasa hasta Esposende, Viana do Castelo, camina y sigue hasta Valença, Dominio. Ahora, claro, que la Junta de Galicia creó allí la senda litoral, pasando por Camiña para a Guarda siempre por el litoral, pequeño turístico, porque la original sería siempre por Camiña, Seixas, Vilanova de Cerveira hasta Valença. ¿Por qué? Porque en otro lado no había una ciudad que pudiera recibir peregrinos, y Valente y Tui siempre tuvieron albergues para recibir los peregrinos, y también porque había mucha religiosidad en torno de San Telmo, que como te dice es el patrono de Tui. Y después, claro, tienes otros caminos, como el camino de interior, fascinante también, caminos que venían desde el sur, de Alentejo, esto bajo la influencia de la Orden de Santiago, que tuve 3 sedes en el sur del país: Mértola, Alcácer do Sal y ainda me está faltando la Palmela. Todo esto ha sido encomendas de la Orden de Santiago. Y claro, esta conexión con la Orden, claro, impulsionó también peregrinos venidos de estos lugares. Tiene después un tramo de la Vía de la Plata, que entraba muy cerquita de Braganza. Bien por Puebla del Sanabria, pasaba a Santa Marta de Tera, donde tiene la escultura de Santiago Peregrino, la más antigua, lo que se piensa, y entraban por Braganza, llegaban hacia la parte nordeste de Portugal y salían en Chaves para Berín, y de Berín, claro, para Santiago. Hay también otro camino que los españoles llamaban el Camino de la Reina Santa, que los portugueses le llaman el Camino da Geira e Arrieiros. El Camino da Geira e Arrieiros está muy moda, se está trabajando muchísimo el Camino da Geira, porque es un camino natural muy bonito, que pasa por las antiguas vías romanas, en el Xorés, donde tienes marcos miliarios, antiguos mancios, que eran estalajes, albergues romanos, para la región del vino do Ribeiro. Y los arrieiros eran aquellos que transportaban las pipas de vino de Ribeiro a Santiago de Compostela, porque los obispos de Santiago les gustaba muchísimo do vino do Ribeiro. Por eso que tenemos todo o Camino da Xeira e dos Arrieiros, ¿vale? Y después hay otros, ahora quieren crear o Camino do Barón del Hospital, también ha sido un importante peregrino, también peregrino, claro, hay muchos de estos peregrinos han sido viajantes. Cosimo de Medici dio el Barón del Hospital,
no fueran tanto como una peregrinación religiosa, pero para conocer, para viajar por la Europa. Y una pregunta, que lo referiste antes, esa propuesta, porque creo que está en propuesta, ¿no? De camino, el de Diego de Torres Villarroel, eso no está aprobado todavía. ¿Cómo está ese proceso? Pregunto, no lo sé muy bien. Ahora, tenemos que hacer aquí una distinción. Una cosa son el esfuerzo de los ayuntamientos para promocionar turísticamente estos lugares. Otra es que tenemos que pensar en la matriz de qué es el camino o no. ¿Será camino solo porque una persona que por acaso era conocida, creó un rotero, un relato, que se le fue de Salamanca hasta Santiago de Compostela? ¿Esto hace un camino de Santiago? No lo sé. No le voy a decir si sí o que no, porque no quiero ferir las susceptibilidades de las personas que quieren promocionar este camino. Pero tengo mi propia opinión. No es fácil. ¿Será que no me parece que a lo largo de los siglos este camino sigue siempre siendo recorridos por peregrinos? No lo sé. Pero tampoco cierro la puerta a esto. Hay que investigar más. Hay que escribir más. Hay que promover contactos y diálogos, conferencias, que se puede atestar la real naturaleza histórica de estos caminos. Si así fuere, pues claro que sí, seré el primero a apoyar la creación de este camino, que ya está marcado. Te guste o no, los ayuntamientos ya lo marcaron. Pues falta equipamientos de apoyo. No hay albergues. Hay muchos pocos equipamientos que puedan ayudar a los peregrinos, haciendo que esta peregrinación, a pesar de muy bonita, a pesar de pasar por ciudades, aldeas, paisajes extraordinarios, aún les falta mucho apoyo para ellos, ¿vale? Es una cuestión de trabajar más, buscar más investigación. Solamente así, poniendo todos aquellos que verdaderamente quieren estudiar el camino y promover la realidad histórica y no turística del mismo camino. Había un amigo mío aquí de Barcelos, Nuno Rodríguez, que es un amante del camino, estudia muchísimo, que decía, uy, hay mucha historia hecha al kilo. Muchos historiadores que tienes que probar que aquí pasó un camino. No me gusta, pero es pasajero. Luego pienso yo, va a pasar. Basta que se cree otro producto turístico y pronto. No va a pasar nada. Llegamos todos al mismo. Las flechas van a desaparecer de esos lugares. Y una curiosidad, porque comentabas del camino da Geira. Yo he escuchado bastante de él y se está, bueno, conociendo y promoviendo mucho. ¿Cómo está la asistencia? ¿Hay bastante asistencia en este camino? ¿Suficientes albergues? ¿Atención al peregrino? ¿Cómo está el desarrollo en este camino? Por causa de esta, porque es un lugar muy natural, tiene una paisaje extraordinaria, pasa la frontera en el Jerez, que es el único parque nacional que Portugal tiene. El único parque nacional es el Parque Nacional de Peneda, Xerés, que después pasa para Galicia y se llama Baixo Limia, Xurés, pues que tiene tanta atención mediática ahora que, claro, se están creando, las instituciones privadas se están creando, y también porque las poblaciones son muy cerquitas, tienes desde luego Lobios, Bande, no hay dificultades. Tengo que decirme que está muy mejor, pero no lo conozco suficiente en la actualidad, porque no tengo tiempo de hacerle siempre los caminos, ¿no? Tengo que decir, yo no soy un papa caminos, poco no tengo tiempo. ¿Comprendes? Hay mucha gente, no fui 20 caminos, suerte tuya. Que tengo 2 hijas
y un trabajo para hacer, no me puedo, Claro. o como con ellas o como el camino. Y entonces no lo sé cómo está ahora, solamente de aquello que me dicen. Y dice, hay lugares que es difícil, hay muchos kilómetros que se hacen, que no hay lugar de apoyo, y todo eso no es fácil, y todo eso. Pero yo pienso que se están trabajando muy bien, pero no es tan importante saber si tiene albergues, si tiene equipamientos de apoyo. Es perceber otra vez más que hay que defender para que no haya ningún ayuntamiento que ponga alcatrán, que modifique la paisaje, que se mantenga original. Original. Porque ese es el grande peligro que estamos viviendo ahora, que es los alcaldes que hacen tanto por los peregrinos que después cambió la naturaleza original del camino y de las personas cuando llegan, es esto el camino. Para caminar el camino en mi ciudad que tiene alcatrón también, tiene piedra. Yo quiero tierra, yo quiero paisaje florestal, no quiero que me limpie el camino. Yo quiero me sentir un peregrino medieval. Los peregrinos medievales no iban por carreteras hechas de piedra o de alcatrón, no sé cómo se dice en español, pero que tengo que decir, no sé si es alcatrón, quiero que vemos Alquitrán, sí. Alquitrán, muy bien, vale. Aprendí una cosa nueva ahora, enhorabuena para ti. Eso es importante, eso es lo más, como por ejemplo que han hecho con la Cruz del Hierro en el Camino Francés, entre otras cosas. Eso lo pasó lo mismo aquí en Portugal. Por ejemplo, el Camino de la Costa. En vez de ir por el camino original, se comenzó a crear para las personas viniendo de Oporto, para Matosinhos, y han puesto pasadizos de madera por la playa. Y los peregrinos van por allí. Eso no es camino. Pero, ¿qué se puede hacer? No hay nada que hacer. Son dinámicas mediáticas, económicas, políticas que actualmente tenemos, que tengo la esperanza que sea pasajero, que sea muy marcado en el tiempo y desde luego no hace mucho para pasar este mediatismo en torno del camino. Yo pienso que sí, que tiene que cambiar. Y quisiera, porque es muy reciente y tiene mucho interés, hablar ahora brevemente, que nos cuentes un poco sobre tu último libro, Bon Camiño, Patrimonio Cultural e Paisajístico dos Camiños Portugueses a Santiago de Compostela, o Camiño Central. Bueno, primera pregunta que se me viene a la mente, ¿qué es lo que te llevó a escribir este libro? Pues que ha sido una exigencia de la comunidad peregrina, que es, yo escribía siempre escribí sobre el camino en revistas, en conferencias y así. Y había mucha gente que me decía, pues, profesor, tienes que poner esto en un libro, porque yo me quiero ir por el camino, llevar un libro que pueda hablar y todo eso. Y yo me gusta mucho de los textos que pones en las revistas, en la Draft, en el Medium, pero le falta algo que tengas. El profesor tiene libros sobre patrimonio, sobre comunicación, pero falta alguna cosa que legitime todo el trabajo que haces por el camino. Y había un amigo brasileño, que probablemente Miguel conoce, que es Jorge Cáceres, un gran amigo mío, que me ha recibido a mí, a Antón Pombo, a Manuel Garrido y a José de Aguilar en Brasil, en mayo pasado, en São Paulo, y siempre me decía, Artur, te exigimos un libro sobre el camino, tienes que te despachar, y así fue. Vas a ser el primero de 5 libros dedicados solamente a los caminos portugueses. Pero no es solo sobre el camino, es también sobre patrimonio cultural. Es un libro para peregrinos y no peregrinos. Personas que quieren conocer el más bonito país del mundo. Tengo que decir esto. Portugal es único, especial. Y sobre todo porque es un país especial que vive en este lado y en el otro lado de la frontera, porque nosotros tenemos una conexión
con Galicia que no hay más lugar ninguno de Europa. Por eso es que tenemos una euroregión. La primera euroregión de Europa ha sido Galicia, norte de Portugal. Porque hay no es solamente la cultura de la gastronomía, incluso la música. Tenemos a gaita galega que es igual a la gaita do Miño. Por ejemplo, hay mucho más que nos conecta. El río Miño es solamente una frontera natural que es muy fácil de ultrapasar. Mucho nos conecta. Qué pena que Afonso Henriques quiso conquistar territorio a sur, y debía tener conquistado al norte. Pero nada es perfecto. Así es. Y quisiera ahora pasar a hablar un poco contigo, que creo que puedes dar una reflexión interesante sobre los retos presentes y futuros que tiene el Camino de Santiago. Y la pregunta, que puede parecer polémica a veces, pero es necesario hacerla, es: ¿crees que el Camino de Santiago, con los éxitos de las cifras de peregrinos que se publican en las páginas de internet, en los medios de comunicación de los últimos años, que son 400.000 y suben, corre el riesgo de ver alterado su valor y su patrimonio inmaterial con esta masificación y el cambio de mentalidades? Yo pienso que desde luego no me gusta de valorizar estos números, que es más una propaganda política y económica de que algo que se puede conectar con el camino. Pues aquellos que defienden el camino tienen sobre todo que pensar que todo esto crea una presión muy grande a los lugares, a los monumentos, y desde una perspectiva multidisciplinar tenemos que trabajar para impedir que botillones, que peregrinos borrachos, que todo tipo de peregrinos, turigrinos, pueden poner en causa la real naturaleza histórica y patrimonial del camino. Y claro que después tenemos aquí algunas instituciones que se deben culpar por este tipo de mediatización que se debería. Hay una cosa que es importante, que es el facto de haber tanta gente, tanto turista, tanto peregrino, es importante porque ellos dejan dinero. Un día más tarde, cuando los turistas se van, el dinero para mantener el camino vas a desaparecer. Por eso, si nosotros tuviéramos la oportunidad de, pues, vamos a buscar esta dinámica para poupar dinero que nos vaya a hacer falta para hacer restauros. Tengo que decir una cosa que es importante: si no fuera por estas millares y millares de peregrinos que Santiago recibe, la catedral no tenía todas esas obras de restauro que dieron a mostrar la magia del pórtico de la gloria, la magia del altar mayor de la catedral. Está precioso, increíble. Si no hubiera esta dinámica que ahora el camino tiene, probablemente el cabildo de la catedral no tenía este dinero para estas obras faraónicas. Ni tú des mal. Lo que tenemos que hacer es que aprovechar, sin duda ninguna, esta dinámica para que realmente lo podemos crear aquí una almohada que nos permite que después de esto pasar, se pueda mantener, custodiar la manutención de todo este tipo de patrimonio, que es muy caro, custodiar las iglesias que están muy degradadas, que por causa de esta dinámica los ayuntamientos ayudaron a la iglesia a restaurar, a recuperar. Y eso es porque el camino se tornó mediático. Lo que pasa también es que es importante que es educación, formación, que aquellos que aman el camino no pueden solamente criticar peregrinos, no. Es tu obligación, como haces aquí con estos podcasts, es tu obligación intentar buscar transformar el turígrino en peregrino. Y el turígrino que quiere caminar, de repente ve este podcast de Miguel Don Gil y Sánchez, y dice:
y será interesante buscar un poquito más de historia. Oh, yo estoy viendo que el Camino de Santiago no es solamente caminar, también hay que estudiar la tradición. Hay que saber quién fue Santiago, hay que ver qué es el románico. Y eso es el contributo. No vale la pena, digo muchas veces eso en los lugares que nosotros frecuentamos, que hay mucha gente que dice, ¡ay, peregrinos, a ti, vas a matar el camino! No, si no nosotros no dejamos, hay que formar una futura generación de peregrinos y solamente podemos hacer eso con el dinero que el turismo está dejando. Porque es el dinero que paga libros, roteiros, guías, sinaléticas, todo este tipo de cosas. Lo que es importante es formar nuevos peregrinos y al mismo tiempo, proteger la originalidad, la autenticidad del camino. Y promover la lectura, porque es muy bonito, tenemos muchos libros sobre el camino. ¿Para qué? Si las personas no leen. ¿Qué? ¿Están en bibliotecas? No, hay que buscarlas, hacer estas conferencias, promoverlas, hacer este tipo de podcast y decir, vale la pena buscar un libro, leer, vas a hacer una experiencia dentro de la propia experiencia del camino. Y eso es una manera muy rica de perpetuar a aquella persona que ha hecho el camino, se gustó tanto, pero no tengo tiempo de volver al camino, qué pena que tengo que trabajar. Pues acércate a los libros, es una manera de mantener tu conexión al camino. Eso es muy bueno. Estos podcasts, vídeos, documentarios que puedes ver en la internet, para que la persona continúe con esa aura mágica que el camino le permite crear su mismo, que le permite huir de la contemporaneidad, de la mundanidad, del materialismo. Y después cuando tuviera tiempo, caramba, ándame, quiero volverme la más deprisa posible del camino. Esos son los peregrinos que se van a quedar después de toda estos números faraónicos de peregrinos que busquen la Compostela, la oficina del peregrino. La verdad es que me parece que tu reflexión ha sido muy profunda y la comparto 100%. Y quisiera ahora pasar un poco y mirar hacia América, hacia ese gran continente que va teniendo un peso cada vez más importante con el paso de los años, se va conociendo más el camino, hay más peregrinos que vienen a hacer el camino. Y yo sé, y se difundió por internet, que hubo en Brasil unas recientes jornadas en las que participaste y me gustaría que me contases qué es lo que te llevas en tu memoria de esas jornadas en Brasil. ¿Algo que te haya parecido relevante o algo que quisieses destacar sobre estas jornadas en Brasil? Desde luego, es muy difícil para los peregrinos de Brasil venir a hacer el camino. Es una fortuna que ellos tienen que custodiar para hacer el camino. Es increíble que lleva a esos amigos brasileños a venir a Europa, a hacer el camino, gastar 5.000 euros, 6.000 euros. El avión es muy caro desde Brasil para Europa. Es increíble. Pero lo que destaco más es el calor humano que nos han recibido. Casi nos trataron con las estrellas de cine. Las personas le querían tanto oír hablar del camino, de personas que trabajaron en el camino, que están viviendo cerquita del camino, que cosa que ellos no tienen. Ellos me dijeron, profesor, o vino a ti, o a Antón Pomba, José de Aliera, Manuel Garrido, es como estuviesen en el camino ahora mismo. Y los han criado. Aquí lo ha sido en un monasterio llamado el Monasterio de Itaicí. Este encuentro nacional ha sido creado por la Asociación de Peregrinos, ha sido dinamizado por la Asociación de Peregrinos de San Pablo. Y ellos han creado también un camino de Santiago en el monasterio para que se puedan caminar juntos, para tener todo aquello que los peregrinos que no pueden ir al camino porque se están trabajando o porque están popando dinero para su próxima jornada, por lo menos no disminuye la relación
casi telúrica con el camino. Y eso es lo que destaco más. Y había mucha gente que no conocía el camino y se apasionaron más aún más por... nos hemos oído, nosotros transportamos la magia del camino. Yo y José Ariela tocando la gaita, haciendo quemada galega, que ha sido un éxito. Yo he servido quemada galega para 300 personas. Me llama Guado la mano, ha servido tanta gente, ha sido increíble. Y después el Jorge de Cáceres y otros amigos vestidos de templarios, y ha sido una atmósfera increíble. Tú ves en la internet, en las redes sociales, tienes esas fotos. Impresionante. Yo y Garrido, y nosotros, caramba, ándame, qué cosa increíble. Para nosotros el camino está allí y nos parece todo normal. Para eso no, para los brasileños es casi el paraíso para ellos. Increíble cómo ellos viven esto. Y son buenos ellos que van a mantener muy vivo esta magia del camino. Y los brasileños son personas muy amistables, muy hospitaleras, nos han recibido increíblemente. Y son personas que son ávidos de saber más. Y no les gusta solamente caminar, ellos quieren caminar sobre los hombros de gigantes. Ellos quieren, saben que al caminar están llevando la historia, la tradición de miles y miles de peregrinos que a lo largo de los siglos, como ellos, quieren hacer el camino por el labor del apóstol, por el labor a Cristo, a la cristiandad y a la espiritualidad interior que ellos viven. Los brasileños son muy ricos en este tipo de características humanas. Y es esto que destaco más de esta redacción, de esta participación, no solamente mía, pero que yo pienso que Manuel Garrido o José Daniel o Antón Pomo te van a decir lo mismo. Curiosamente, a los tres ya los he entrevistado en el canal y la verdad que hacéis un buen equipo entre todos. Y a mí esa es la percepción que yo tenía. O sea, en América hay mucha sed del camino. Háblese de Brasil y otros países. En otros es menos conocido el camino, pero la gente que quiere aprender del camino es gente muy apasionada. Gente que quiere, eso, como dices tú, caminar a hombros de gigantes. Y quisiera saber un poquito más, porque tú eres una mente inquieta, y saber si tienes en mente o en proyecto ahora mismo alguna investigación o nuevo libro que estés escribiendo. Lógicamente no te voy a pedir que me lo adelantes ni me digas el título, pero dime algo de qué estás investigando ahora. Te voy a decir ya. Voy a escribir 2 libros y estoy apoyando a mi hija en otro libro que es. El próximo libro llamará también el patrimonio cultural de los caminos, pero el camino central por Braga. Ha creado el camino central que busca trabajar el camino central por Barcelos, que es el más conocido, pero importa también aprofundar, porque si no sería un libro muy grande, hay que profundizar otros aspectos desde la peregrinación, desde Lisboa hasta Santiago. Hay mucho más que decir. Le voy a escribir también un relato sobre la peregrinación que yo he hecho con mi hija, el Camino de Finisterre. Yo he hecho el Camino de Finisterre con mi hija de 13 años. Él le ha pasado mi récord. Yo he hecho con 15, ella con 13. Es increíble. Le gustó muchísimo de la experiencia y le tocó. Y entonces la editora, Alma Letra, Sandra, la directora de Alma Letra, me presentó un desarrollo, decir, ¿por qué no escribes sobre tu experiencia? Que vas a ayudar a muchos padres que tal vez es una manera muy impresionante de conocer sus hijos haciendo el camino. Y mi hija dije, padre, también me quiero que escribí mi experiencia, ¿me puedes ayudar a escribirla? Con iluminuras y así, pues vamos a intentar. Probablemente, claro que después, además del camino, también escribo sobre patrimonio, historia de Oporto. Hay muchos libros que están creando al mismo tiempo, porque si Dios me ayude, pues vamos a ver. Primero este libro, que está, en primera edición ya se agotó la primera edición,
Muy bien. Pues, probablemente el próximo año sale el segundo libro de esta serie, que serán 5, y tal vez antes, pues si tuviera el tiempo, ese libro que se llamará Fiz o Camino de Santiago con mi filla y adoré. Ha hecho el camino de Santiago con mi hija y le amé, le adoré. Es así que sea, la verdad, que será el nombre del libro que relata la experiencia que tuve con mi hija en el camino de Finisterre, de Santiago hasta Finisterre. La verdad que has tenido en ese sentido una idea muy original y mira, nunca lo había pensado, pero es cierto, es decir, el Camino de Santiago puede servir para que padres conozcan mejor a sus hijos y viceversa. Y no solo, bueno, en caso de que sean familias muy unidas, pues igual simplemente es una extensión de esa relación. Pero igual hay casos en que los padres trabajan mucho y no pasan mucho tiempo con sus hijos. Y igual en esos 5 o 10 días, lo que puedan, sirven para que se comuniquen más y se fortalezca en esa relación. O sea, que me parece un enfoque muy interesante. Lo que pasa es que también es una manera de ellas. El objetivo ha sido que mi hija es una de muchas de las chicas que lo pasan demasiado tiempo en la tecnología, con los teléfonos. Y ha sido también una manera de se desconectar de la tecnología y buscar, obviamente, lo más natural de la vida, que es en conexión con la naturaleza, con la trascendencia de la paisaje. Esa ha sido la principal motivo que me ha elevado a hacer el camino con mi hija. Y también es verdad, es que lo dices, por eso que la editora ha dicho, profesor, ese tipo de libros será un libro de autoayuda a los padres. Y pues nunca pensé en esto, tengo que decir, pero ese el objetivo era pasar algún tiempo. Yo y mi hija siempre hemos sido muy unidos, muy unidos. Pero ella decía muchas veces, padre, quiero hacer el camino de Santiago con usted cuando fuera grande. Y una cosa que yo he reparado es que es verdad, he encontrado mucha gente en el camino que me decía, qué enhorabuena, irte con tu hija, cómo me gustaba que a mi hijo le gustaría hacer el camino conmigo, qué pena. Pero también tuve la oportunidad de ver otros padres con niños, bien, también tuve la oportunidad, pero también ha sido una oportunidad de tirarla de la tecnología al mismo tiempo que siempre acostumbré a mi hija de viajar. Ella tiene 13 años, ya lo conocen 9 países. Nos viajamos muchísimo porque es un libro abierto. Muchas veces de broma le digo, mi hija, no te voy a dejar dinero, te voy a dejar experiencias. Viajar es un libro abierto. Por eso, viene con tu padre, te voy a mostrar las maravillas que la naturaleza y la humanidad consigue crear. Ese es mi legado para ti. Además de mi amor por ti, el legado que te voy a dejar es conocimiento cultural, conocimiento de las personas, conocimiento de los paisajes, todo eso. Es la mayor riqueza que te voy a dejar como legado. Y para allá está corriendo bien. La verdad que yo opino, por supuesto, es fundamental poder dedicarse al estudio, estudiar lo que uno quiera, una formación profesional, una carrera y leer. Pero yo diría que otra vía de conocimiento que es fundamental para la vida de cualquier persona es viajar. Porque viajar te abre la mente, conoces otras culturas, eres más tolerante porque respetas al otro, sus diferencias. Es una escuela de vida, es esencial. Escuela de vida es la palabra correcta. Es una universidad. Viajar es una universidad que nos permite desmontar, destruir preconceptos. Por increíble que parezca, es increíble que una sociedad nunca estuve tan conectada, pero tanto aislada. Increíble. Y con ese aislamiento, cuando se pensaba que muchos de esos preconceptos
se quedaron en la Segunda Guerra Mundial, aún están demasiado vivos, cada vez más vivos, cada vez nos isolamos más, las sociedades, hay un proteccionismo, sobre todo después de la pandemia, cuando nosotros pensábamos que sería exactamente el contrario, porque estuvimos mucho tiempo sin estar con los otros. ¿Qué pasa con este mundo ahora? Tal vez el Camino de Santiago, esta experiencia del Camino de Santiago puede ayudar a un cambio de ideas, a un cambio de actuaciones, a un cambio de costumbres y sobre todo que se pueda ayudar a crear una sociedad más tolerante, más conectada con las cosas que son más importantes, que si estamos bien con nosotros, en paz, disfrutarmos de las cosas buenas que la vida tiene, sea con una copa de vino con amigos, sea estamos con la familia que le gustamos muchísimo. Eso es muy importante. Después de todo, están números que hablábamos del camino, todo eso, mediatismo, todo el consumismo, todo aquello que nos rodea, siempre queremos volver al útero de nuestra madre. Siempre queremos volver a aquello que éramos como niños. Queremos siempre eso. Si el camino puede ayudar a eso, por aquellos que aman el camino, tú, yo, todos aquellos que trabajan para ello, si podemos transformar la sociedad buscando el camino como ejemplo, ahí ese es nuestro legado que vamos a dejar, Miguel. Yo creo que mejor final que este para la entrevista. Creo que podríamos seguir tú y yo pues 2 o 3 horas más, pero es fenomenal. El camino de la vida, el camino de Santiago como transformación personal y también de la sociedad, de unirnos todos más. Yo creo que el camino está más vivo que nunca, que hay que olvidarse de los números y centrarse en la esencia, aunque ciertamente los números también son importantes, pero hay que centrarse en esa esencia del camino, que es lo que va a perdurar. Quisiera decirte que este espacio para ti está más que abierto. Me encantará volverte a entrevistar más adelante, cuando tú quieras. Estás aquí en tu casa. Y para nuestros espectadores, cualquier duda que tengan o curiosidad que quieran preguntar, lo pueden preguntar y yo les responderé a los comentarios que puedan hacer. Y sin más, nos despedimos hasta otro episodio, en otro contexto, quizás otro camino, pero siempre en Caminos con Historia. Un abrazo a todos y hasta luego, querido amigo. Un abrazo fraterno desde Oporto, Portugal. Esta ciudad está siempre abierta y el camino portugués está siempre abierto a recibirvos como hermanos. Gracias por todo, buen camino. Ultreia et Suseia. Ultreia et Suseia.